Miras el mapa y el nombre del pueblo está ahí. También ves carreteras, líneas, señales, y a veces incluso aparece un pronóstico del tiempo. Pero cuando llegas, solo hay campo vacío, viento y silencio. Nada de casas, nada de calles, nada de vida. Solo ese ruido raro del aire. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo puede existir un pueblo en el mapa, pero no en la realidad? Hoy voy a abrir el archivo. El pueblo que desapareció en una noche, pero con una regla clara. Vamos a separar lo verificable de lo que es teoría. Porque en estas historias, lo más inquietante no siempre es que desaparezca gente. A veces lo primero que desaparece es la evidencia. Primero, pongamos una base. Los mapas no son la verdad absoluta, son una colección de datos. Y esos datos se copian, se actualizan, se heredan y a veces se deforman. Algunas capas vienen de fuentes antiguas, otras nacen de bases de datos privadas, y otras, sí, pueden incluir trampas a propósito. Y cuando eso pasa, un nombre puede quedarse pegado al mundo, aunque el mundo real ya no esté ahí. Te cuento algo real. A veces se inventa un lugar para cazar a los copiadores. En los años 1920, 2 cartógrafos en Estados Unidos añadieron un sitio falso a su mapa: Agloe. La idea era simple. Si alguien copiaba el mapa, también copiaría ese nombre, y el plagio quedaría expuesto. A eso se le llama trampa de copyright. Suena a película, pero existe. Y lo más extraño es esto. Agloe apareció tantas veces que terminó dejando huella. Con el tiempo, surgieron referencias reales, carteles y nombres de negocios que usaban Agloe, como si el lugar respirara. O sea, un sitio inventado puede empujar a la realidad. Por eso, ver algo en el mapa no significa, por sí solo, que exista como tú lo imaginas. Ahora quizá pienses, vale, eso era una época vieja, un truco de cartógrafos. Pero, ¿qué pasa en Internet? Aquí viene el segundo golpe. Porque en Internet un error no se queda quieto, se multiplica. En 2009, en Inglaterra, empezó a circular un nombre: Argleton. Aparecía en Google Maps, en búsquedas, en referencias. La gente lo comentaba. Algunos lo buscaban. Otros se preguntaban, ¿dónde está? Y cuando alguien fue, no encontró pueblo. No había casas. No había calles. Solo terreno y barro. Google lo explicó como un posible error y señaló a los proveedores de datos. Y ahí está el punto. Un fallo en una base puede propagarse como si fuera realidad. Lo ves en un sitio, luego en otro, y tu cerebro concluye: si todos lo muestran, entonces existe. Pero tal vez todos están bebiendo de la misma fuente. Hasta aquí ya vimos 2 caminos. 1. Nombres inventados colocados a propósito. 2. Errores que se replican en cadena. Pero el tercer caso es más grande, porque aquí no desaparece un pueblo, desaparece una isla. Durante décadas, Sandy Island aparecía en mapas del mundo y en bases de datos. No una vez, muchas veces. Como si fuera un punto fijo en el océano. En 2012, un equipo de investigadores navegó hasta esas coordenadas. Midieron profundidad, revisaron datos, y no encontraron tierra. No había isla. Y después, esa isla empezó a borrarse de sistemas cartográficos. La microrrevelación es brutal. Un error puede vivir años, décadas, y colarse incluso en datos científicos. Por eso, a veces hay una distancia enorme entre mapa y realidad, y esa distancia puede durar más de lo que imaginas. Entonces sí, ya lo ves. Está en el mapa, pero no existe, es posible. Pero nuestro título es más duro, más inquietante. El pueblo que desapareció en una noche. Aquí entramos en la historia más repetida. Y voy a ser transparente. En este archivo hay afirmaciones. Y también hay desmentidos. Se cuenta que en los años 1930, en una región remota de Canadá, un trampero llamado Joe Labelle llegó a un asentamiento inuit cerca de un lago, y lo encontró vacío. Algunas versiones dicen que el fuego seguía encendido.
que la comida estaba lista, que los perros murieron de hambre. Detalles perfectos para una leyenda. Y por eso se comparten tanto. Pero detente un segundo, porque esto importa. La Policía Montada Real de Canadá, la RCMP, ha indicado que esta historia no está respaldada por pruebas sólidas. El lago como lugar existe, sí. El nombre geográfico es real. Pero la idea de un pueblo que se esfuma en una noche no queda confirmada por fuentes oficiales. Y en ese instante, el misterio cambia de forma. Ya no se trata del pueblo que desaparece. Se trata del hecho que nunca quedó probado. Y aquí va la pregunta clave. ¿Cómo una historia puede repetirse durante años, salir en videos, libros, artículos, y aún así no tener rastro oficial? La respuesta suele esconderse en mecanismos muy humanos, no mágicos, humanos. Primero, la cadena de copias. Una fuente escribe mal, otra la replica, una tercera la da por confirmada, y listo. Segundo, la invención deliberada. Como Agloe, una trampa puede nacer como protección y terminar como mito. Tercero, abandono real. Lugares se vacían, se mudan, cambian de nombre y el mapa se queda atrás. Entonces nace la pregunta: ¿dónde está el pueblo? Cuarto, el nombre es real, pero el asentamiento no lo es. El punto puede marcar un área, una referencia, una zona, sin que haya un pueblo como tú lo imaginas. Y quinto, el más inquietante. Un lugar puede existir en la mente colectiva solo por aparecer en el mapa. La gente lo busca, lo visita, lo menciona, y la historia crece. Y tal vez digas, si lo del pueblo desaparecido es un mito, entonces, ¿por qué esto es tan interesante? Porque revela una verdad incómoda. Buscamos desapariciones misteriosas, pero a veces el verdadero misterio es cómo circula la información. Cuando miras un mapa, muchas veces no miras la verdad. Miras un modelo. Y todo modelo tiene margen de error. Sandy Island lo demuestra con fuerza, y Argleton lo demuestra con vergüenza. ¿Y qué dicen quienes buscan una explicación realista cuando un lugar parece desaparecer? Dicen que pueden influir desastres naturales, migraciones, hambre, conflictos o reubicaciones por decisiones del Estado. No suena paranormal, pero puede ser devastador. Sin embargo, si alguien afirma, desapareció en una noche, sin rastro, necesita evidencia. Y si la evidencia no aparece, lo más honesto es decirlo. Porque si mezclas rumor con hecho, el misterio se vuelve ruido. Y ahora cerramos el archivo. Primero, que algo esté en el mapa no significa que esté en la realidad. Los mapas pueden guardar errores, ecos del pasado o trampas. Segundo, un fallo de datos puede propagarse y volverse verdad para miles de personas, y en Internet eso pasa más rápido de lo que crees. Tercero, muchas historias famosas de pueblos desaparecidos viven como leyendas modernas, y algunas no están confirmadas por fuentes oficiales. Y ahora, 2 preguntas para ti. ¿Crees que debería permitirse incluir lugares falsos en mapas, aunque sea para proteger derechos de autor? ¿O es un riesgo real? Y la segunda, ¿en qué confías más? ¿En el pueblo que desaparece? ¿O en el hecho que nunca estuvo probado? Si te gustan estos archivos, suscríbete. St.